Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a explicar este proyecto. Los que vengáis, digamos, del foro, ya sabéis de qué va el asunto y para las personas que están ahora viendo el vídeo directamente, pues explicar un poco de qué se trata, ¿no? También para que cojan el hilo del desarrollo, ¿no? Que es un alimentador LED. Y ahora voy a explicar los detalles para entenderlo. Vale, la idea de este circuito es poder alimentar LED en la caravana. El problema es que la caravana tiene lámparas incandescentes y si la sustituyo por LED directamente, tiene G4 de 10 vatios, si la sustituyo directamente, pues los LED me los voy a cargar. ¿Por qué? Porque la tensión que reciben los LED está por encima de la nominal, que son 12 voltios, 12.0. Si le doy 12,7 o 13 o 14 voltios, que puede darse el caso si conecto al coche con el motor en marcha, que puedo recibir 14 y poco voltios. Si tengo una batería auxiliar, ojo, puedo recibir ya en función si está en carga 13 voltios y pico, depende, ¿no? Entonces, la fuente de alimentación de la caravana, que va conectada a 220, suministra tensión a una línea donde están conectados, digamos, todos los circuitos, ¿vale? De LED, es decir, su interruptor de encendido y su lámpara. No puede haber una lámpara o haber asociaciones de varias en un plafón, por ejemplo. Entonces lleva su fusible de 5 o 10 amperios, dependiendo, porque aquí tenemos un consumo de ciento y pico vatios, dependiendo de las lámparas que lleve la caravana. En mi caso, 3 ambientes, pues tiene más de 100 vatios de consumo, porque lleva unos cuantos G4 de 10 vatios, ¿no? En baño, en literas, etcétera. Entonces, dependiendo de la caravana, porque hay mucha variedad y depende de la antigüedad, pero normalmente llevan fuente conmutada, las más modernas que puedo estar hablando de 10 años o más, y llevan fuente conmutada con 12,7 en salida continua, ¿vale? Eso es mi caso, y, y entonces lleva fusible y los distintos circuitos. Si yo ahora cojo y sustituyo todas estas lámparas por LED así tal cual, me voy a encontrar que reciben 12,7 y me voy a cargar los LED. Y sobre todo en el caso que digo de batería auxiliar, con paneles o conectando el coche, que reciben hasta 14 voltios y los LED me los cargo. Entonces he comprado estos LED, ¿vale? Esto es un LED con formato G4 de 12 voltios y de aproximadamente de 1,2 vatios. Lo que dice el fabricante es Orram, es un LED de determinada calidad, de unos 2 euros más o menos, 2 y pico, por ahí anda. Y bueno, pues garantizando que la tensión que recibe es la nominal del LED, es decir, esos 12 voltios, pues nos van a durar muchas horas, nos vamos a quitar problemas. Entonces, para hacer eso, lo que desarrolla es el circuito que va intercalado aquí. Bueno, aquí se puede ver. Es decir, es lo mismo, la fuente de alimentación, cuando me conecto a 220 externo, del camping o donde sea, el circuito lo que va a hacer estos 12,7, sacarlos, ¿vale? En esta línea, en este ramal, donde están conectados todos los circuitos de los LED con su interruptor de encendido y apagado, pues nos va a garantizar que haya al menos, como mucho, 12 voltios o menos. Porque esto lo tengo programado más o menos para que esté en 11 y pico, entre 11 y 12 voltios, ¿no? Muy próximo a 12, pero por debajo de 12. ¿Por qué? Porque para no ajustar mucho, no quiero ajustar mucho tampoco, y si el LED recibe 11,5 no voy a ver diferencias de una tensión de 12. Entonces, lo importante es que el LED trabaje a la nominal y trabaje cómodo y no se incremente la temperatura, que ese es el problema. Si yo le suministro LED 13 voltios, pues ya tenemos un problema porque empieza a calentarse y al final con el tiempo, con las horas, se estropea. Termina parpadeando y se quema. Entonces, este circuito simplemente es muy sencillo, ¿no? Habría que identificar en la fuente la salida, cambiar el fusible evidentemente, porque ya no voy a necesitar de uno de 10 amperios o de 5 amperios, sino lo voy a sustituir por uno de 2. El circuito está calculado para 25 vatios, ¿vale? Para aproximadamente unos 2 amperios, ¿vale? Unos 2 amperios que me sobra, porque 20 vatios el LED voy a cubrir de sobra la demanda de la caravana, el LED. Estos G4 consumen aproximadamente 100 miliamperios y entonces 10
10 LED sería 1 amperio y 20 LED pues serían 2 amperios. Es decir, puedo colocar hasta 20 LED. Y de hecho no llego yo todavía, no llego a los 20. Es decir, que voy a estar en un consumo con toda la iluminación encendida próxima a 2 amperios. Otra cosa, claro, hay quien te dice, jo, pero hay unos dispositivos, unos reguladores de corriente que los pones ya, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, un regulador de corriente, necesito un regulador de corriente que me aguante esos 2 amperios, que los hay, pero la corriente, si yo apago aquí, no, estos están repartiendo la corriente de ajuste, y si enciendo aquí ya se la dividen, es decir, que la corriente al final que yo estoy controlando no es adecuada, porque eso es cuando yo tengo una serie de LED fijos con la fuente, bien, porque siempre voy a tener 5 y les estoy controlando que la corriente, ¿vale? Total, la que yo les estoy limitando es el consumo de todos los LED, la suma de los consumos individuales de cada LED. Si un LED se funde, o si coloco más LED, o si enciendo una luz, la apago otra luz, la corriente la van dividiendo, ¿no? O la van multiplicando, me refiero, en función de si hay más LED o hay menos LED. Entonces, ese sistema de corriente es muy idóneo para poner un controlador por cada circuito. Entonces, tendría que poner varios controladores de corriente, limitador de corriente, y es un rollo en cada lámpara, ¿vale? Tendría que tener una protección individual, ¿no? Por cada grupo de LED o por lo que digamos, cada circuito. Entonces, con esto lo que hacemos es proteger todos los LED a base de limitarle la tensión y con un solo circuito que lo puedo colocar al lado de la fuente, cablearlo, es decir, darle la entrada y darle la salida. Vale, y no necesito hacer más porque los LED es un producto final que ya viene con su electrónica y ya lleva su... Si yo le doy la tensión nominal no tengo problema. Otra cosa es manejar LED como componente, que sí que necesito ya o meterle un regulador o meterle una resistencia de carga, pero esto es un producto final, ¿vale? Que si yo cumplo las especificaciones, pues el LED va a durar las 10.000 horas que me dice el fabricante, en principio, ¿no? Si es chino ya, a lo mejor hay dudas, pero ya a lo mejor con un LED que nos está costando un poquito más, pues no antes de comprar un Philips, comprar un Roland, pues el LED así que va a ajustarse a esas especificaciones, ¿no? A esas características que me da el fabricante. Bueno, para no enrollarme mucho más, ¿qué lleva el circuito? Bueno, el circuito no es más que digamos, un generador de modulación de anchura de pulsos, es decir, genera una señal cuadrada a frecuencia fija y lo que hace es variar el tiempo en el que pone tensión a la salida de los LED. Es decir, que si yo pongo un 80% de 1 a la salida de tensión y un 20% de 0, la tensión eficaz de salida me disminuye. Si pongo un 100%, si yo tengo a la entrada 13 voltios y pongo el 100%, obtengo 13 voltios a la salida. ¿Vale? Pero si yo ya modifico el ciclo de trabajo, la tensión eficaz de salida, como le voy a ir restando tiempos de 1, le voy quitando tensión cada vez más, según necesite, voy disminuyendo la tensión de salida. Eso es ahora lo veremos más o menos el funcionamiento, ¿no? Explicado de forma sencilla. Entonces, esto para que no se note, lo que se hace a alta velocidad. Yo lo estoy haciendo en torno a cerca de 70 hercios. Estoy mandando una frecuencia, bueno, cada periodo de señal de SPWM está en torno a 14 más o menos, entre 14 y 16 milisegundos, ¿vale? Entonces no se nota absolutamente nada. Bueno, ahora hay un parpadeo, no sé si lo percibís, hay un parpadeo notable, yo no sé si en el vídeo se ve bien. Sí, yo creo que se observa. Ese parpadeo es una alarma, porque le estoy dando en la fuente, le estoy dando 15 voltios ahora mismo. Entonces, se me ha ocurrido programar esto porque si hay una avería y yo tengo una sobretensión en la caravana, no lo sabría. Entonces, de esta forma, puedo saber que hay un problema y así puedo proteger otros elementos de la caravana, la bomba o lo que sea, porque hay una tensión, ¿vale?, que ha llegado a 15 voltios o podría ser incluso superior. Los LED van a estar protegidos, la salida de los LED, que es esta. Aquí podemos ver, a ver si... no sé... ¿Ves? Los LED tienen 11,6 voltios, 11,67, unos 11,7, ¿vale? Pero la tensión de alimentación, bueno, la tensión de alimentación de los LED la podemos ver aquí, ¿vale?
hay una entrada de 14,9 voltios. Es decir, por encima de 14,85, más o menos 14,9, me empieza a dar una vibración la lámpara, que es notable a la vista, y de forma, cada segundo hace esa pequeña vibración, no me deja sin iluminación para no tener un problema, no quedarme oscura si es de noche, si se detecta esta avería, pero ya me está indicando que la tensión que hay es alta, ¿vale? Si baja por debajo de 14,9, esa vibración desaparece. Es decir, que el circuito está preparado para trabajar desde tensiones de 11-12 voltios hasta 16, podría aguantar. Hasta por 15 voltios y medio, que ya no me voy a encontrar en la caravana esa alimentación. Por encima de 15, como digo, genera la alarma para indicarme que hay un problema de alimentación, que tengo una tensión alta. ¿Vale? Aquí está el ciclo de trabajo, como está a 16 voltios casi, perdón, a 15, a 14,92, que se ve ahí abajo. Me está aplicando un ciclo de trabajo, ¿vale? Que se ve aquí, a ver dónde está, aquí. Se ve un ciclo de trabajo de 86%, ¿vale? Está aplicando, pues, 86 de 1, que se ve ahí, y ese otro periodo que está a 0, la señal, pues sería ese 14% que está a 0 y que hace que la salida de los LED sea de 11,67 voltios, como hemos visto. Si yo varío la tensión, ¿vale? Estoy a tope, la fuente no me da más de 14,96 de 15 voltios. Si yo empiezo a disminuir la tensión, ¿vale? Voy a disminuirla. Lo que se ve es que el ciclo de trabajo empieza a disminuir también. Lo vamos viendo, ¿no? Bueno, está ahí en auto. Ahora lo pondré fijo porque lo voy a poner fijo en el osciloscopio porque está con tensión auto. El canal B está en auto, lo vamos a poner aquí fijo en 10 voltios, ¿vale? Ahí vemos la señal. Entonces yo voy a ir disminuyendo. Bueno, espera, que lo que he hecho es, mira, ahí está. Ahora es una tensión fija, porque le estoy dando una tensión que está por debajo de 12,7 voltios, como el transistor de aumento de potencia que gobierna el PWM sobre el LED, lleva un transistor de potencia, tiene una tensión de colector emisor, ¿vale? Eso se resta a la tensión de salida. Entonces, ya por debajo de 12,7, 12,8, ya la tensión que tengo de salida del transistor ya no es PWM, ya es fija, para garantizar que los LEDs estén a próximos a esos 12 voltios. Pero si la tensión empieza a aumentar, llega un momento en que tengo que aplicarle el PWM para garantizar, ¿vale? Ya está aplicando aquí para garantizar la salida, ¿vale? La salida con un nivel adecuado. Entonces, si le subo hasta 16 voltios, pues ahí veis cómo varía el ciclo, ¿vale? Se ajusta en cuestión de un par de segundos como mucho, ¿vale? Ahí va variando el ciclo. Entonces, en todo momento me está garantizando, ¿vale? Si le subo a tope, se ajusta, en todo momento se ajusta. ¿Veis los ajustes que hace? Si le subo a tope y ajusta, inmediatamente ajusta en cuanto se va la tensión. Dice, oye, a los LED hay que mantenerlos a menos de 12 voltios, cercanos a 12 voltios. Y la historieta está aquí, en el software que lleva aquí el microcontrolador, ¿vale? Que es el que genera, lo que se hace es una medición de la tensión que hay de salida, ¿vale? Y genera el PWM para garantizar, ¿vale? Para medir y que a los LED, que en este caso tengo una lámpara de 21 vatios de coche, para hacer las pruebas de carga, para garantizar que tiene la tensión adecuada. ¿Vale? Pues esa es la idea del circuito. Bueno, esto veis que está todo quemado porque he hecho pruebas, lo he tenido 24 horas funcionando, no tiene apenas calentamiento ninguno, ¿vale? No se calienta en absoluto. Sí, podía trabajar con algo más de con 25 o 30 vatios perfectamente, podría trabajar. Y depende de la bomba que tengamos, incluso podría alimentar la bomba. Pasa que la bomba creo que está asociada al circuito del refrigerador de la nevera, pero podría trabajar también para garantizar que nuestra bomba trabaja a 12 voltios y que no a 14,8 ni 15, ¿no? Que a lo mejor también tiene una tensión nominal de 12 o de 13, y ya a lo mejor 14-15 voltios ya es demasiado para la bomba eléctrica, podría ser, ¿no? Si trabaja de continuo, pues podría también lastimarse. Y ya poco más, no me quiero enrollar, pero llevo 14 minutos de vídeo y creo que con esto queda más o menos el concepto claro, ¿no? La idea de cómo hacerlo. Bueno, ya lo he puesto sobre un soporte,
Ahí se ve el disipador abajo que lleva un disipador que es del tamaño de la placa, que son aproximadamente 4×6, muy pequeña. Bueno, ese es el prototipo, pero lo que voy a hacer es ya cajearlo, ¿vale? Ponerle un metacrilato. Yo creo que voy a poner metacrilato encima y que se vea la circuitería y sobre todo que apoye en el... como va sobre un zócalo, para que no se, por vibraciones o golpes, no se pueda soltar, caer el integrado. Voy a poner metacrilato aquí, ¿vale? Haciendo un rectangulito atornillado, le hago unos tornillos más llamativos y que se vea la electrónica, ¿vale? Y apoye aquí para que el integrado no se pueda caer por vibraciones, ¿no? Porque al final se cae. Y nada, pues espero que resulte interesante el vídeo. Cualquier cuestión pues me comentáis. Yo creo que, bueno, lo voy a probar, lo voy a instalar y ya os comentaré. De hecho funciona bastante bien. Esto funciona independientemente de la carga que coloquemos, ¿eh? Da igual que la lámpara sea de 1 vatio que sea de 25, ¿vale? Porque la vamos a garantizar siempre la tensión de salida independientemente de la carga. Es la ventaja que tiene este circuito, ¿no? Que yo puedo poner 8 LED o 18. Puedo tener encendida una parte de la caravana o su totalidad, ¿vale? Y como digo, pues tiene sus ventajas, siendo los LEDs un producto final, ¿vale? Que tiene su electrónica de control y que con garantizar solo que la tensión de alimentación sea la nominal, como digo, pues es suficiente. Pues nada, no digo más y nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Un saludo.